¿Alguna vez te has despertado con una presión en el pecho sin saber exactamente por qué? Todo parece estar en orden por fuera, pero por dentro hay un peso, una inquietud constante, una angustia que no se va. Tal vez has intentado orar, distraerte, ser fuerte, seguir adelante. Y aún así, ese nudo interno permanece. La angustia no siempre grita, a veces susurra, acompaña en silencio, roba la paz poco a poco y cansa el alma. Este mensaje nace para ti que estás buscando descanso, claridad y consuelo. Hoy hablaremos de una verdad profunda y transformadora. Dios quita la angustia. No como una frase bonita, sino como una realidad espiritual, bíblica y viva. Si este contenido toca tu corazón, te invito a apoyar este video con un like, a compartirlo con alguien que lo necesite y a escribir en los comentarios una frase de fe que nos una. Te propongo esta: Dios es mi paz en medio de la angustia. Ahora, permite que tu corazón se aquiete, respira y caminemos juntos por esta verdad. Parte 1. El origen de la angustia y la promesa de Dios. La angustia es una experiencia profundamente humana. No distingue edad, madurez espiritual ni circunstancias externas. Puede aparecer en medio de la abundancia o en tiempos de escasez, en la soledad o incluso rodeados de personas. La Biblia no ignora esta realidad. Por el contrario, la nombra, la describe y la enfrenta con una esperanza sólida. Desde las primeras páginas de las Escrituras, vemos que la angustia entra en la historia humana como consecuencia de la separación entre Dios y el hombre. Cuando Adán y Eva desobedecen, no solo pierden el Edén, también pierden la paz interior. El miedo, la culpa y la angustia aparecen de inmediato. El libro del Génesis relata que, al escuchar la voz de Dios, se escondieron. Esa reacción revela un corazón angustiado, perturbado, desconectado de su fuente. La angustia, en su raíz más profunda, nace cuando el ser humano vive separado de Dios o cuando olvida que Dios sigue presente aún en medio del dolor. No siempre es producto del pecado personal. Muchas veces surge del temor, de la incertidumbre, de cargas que no sabemos cómo manejar. Por eso es importante entender que la angustia no te convierte en un mal creyente, te convierte en un ser humano necesitado de la gracia de Dios. Las Escrituras están llenas de clamores angustiados. El salmista lo expresa con una honestidad conmovedora. En el Salmo número 34, versículo 19, leemos: Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Esta frase encierra una verdad poderosa. Primero reconoce la realidad. El justo también sufre, también se angustia. Pero luego afirma una promesa firme: Dios libra, Dios rescata, Dios interviene. Aquí aparece el carácter de Dios frente a la angustia humana. Él no es indiferente, no es distante, no minimiza el dolor. Dios se acerca al corazón quebrantado. El mismo Salmo, unos versículos antes, declara que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La cercanía de Dios no depende de nuestra fortaleza, sino de nuestra necesidad. Teológicamente, esto nos muestra que la angustia no ahuyenta a Dios. Al contrario, atrae su compasión. Dios no espera que te acerques fuerte, ordenado y resuelto. Él se revela como Padre precisamente cuando el alma está cansada. Jesús mismo lo afirmó cuando dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, según el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. La angustia, entonces, se convierte en un punto de encuentro. No porque Dios la cause, sino porque Él la utiliza para recordarnos nuestra dependencia. Vivimos en un mundo que nos enseña a controlar, a prever, a resolver. Pero cuando la angustia llega, nos confronta con nuestros límites. Y es allí donde la fe comienza a respirar.
Es importante distinguir entre la angustia que nos paraliza y la angustia que nos lleva a Dios. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto nos enseña que no todo dolor es igual. Hay una angustia que nos hunde y otra que nos impulsa a buscar refugio en Dios. Dios no promete una vida sin angustia, pero sí promete su presencia constante en medio de ella. Esta es una diferencia crucial. La fe cristiana no es una negación del sufrimiento, sino una transformación del significado del sufrimiento. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, la angustia pierde su poder absoluto. Imagina por un momento a un niño en medio de la oscuridad. La habitación no cambia, la noche sigue siendo la misma, pero cuando el padre entra y toma su mano, el miedo se disipa, no porque el entorno haya cambiado, sino porque la presencia correcta ha llegado. Así actúa Dios con nuestra angustia. El profeta Isaías transmite esta promesa de forma clara cuando Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto está escrito en Isaías capítulo 41, versículo 10. Observa cómo Dios no solo ordena no temer, sino que da razones, su presencia, su fuerza, su ayuda. En esta primera parte hemos establecido una base fundamental. La angustia es real, pero no es el final. Dios no la ignora ni la desprecia. Él la enfrenta con promesas, con cercanía y con propósito. Entender esto es el primer paso para experimentar una libertad más profunda. Parte 2. Fundamentos espirituales que sostienen el alma. Comprender que Dios quita la angustia no es solo una idea reconfortante. Es una verdad que se apoya en fundamentos espirituales profundos y coherentes a lo largo de toda la Escritura. La fe cristiana no descansa en emociones pasajeras, sino en verdades reveladas que sostienen el alma aun cuando las emociones fluctúan. Uno de los pilares más importantes para entender cómo Dios actúa frente a la angustia es reconocer su soberanía. Dios no es un espectador distante de la historia humana. Él gobierna, sostiene y dirige todas las cosas con sabiduría perfecta. Cuando el corazón se angustia, muchas veces es porque sentimos que todo está fuera de control. La angustia crece donde la incertidumbre reina, pero la Biblia afirma que nada escapa de las manos de Dios. El libro de los Salmos declara que el Señor estableció su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Esta verdad, registrada en el Salmo 103, versículo 19, nos recuerda que incluso cuando no entendemos lo que sucede, Dios sigue reinando. La soberanía divina no elimina las preguntas, pero sí nos libra del caos interior de pensar que estamos solos o abandonados. Otro fundamento esencial es el carácter de Dios. No solo es poderoso, es bueno. No solo gobierna, ama. La angustia se vuelve insoportable cuando dudamos de la bondad de Dios. Por eso la Escritura insiste una y otra vez en recordarnos quién es Él. El profeta Nahum declara que el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Estas palabras en el capítulo 1, versículo 7, son una afirmación directa y personal. Dios no solo ve la angustia, se convierte en refugio dentro de ella. Aquí aparece un concepto teológico profundo. Dios no siempre quita inmediatamente la causa externa de la angustia, pero sí quita su dominio interno. La paz que Dios ofrece no depende de la ausencia de problemas, sino de su presencia constante. Jesús lo expresó claramente cuando dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Estas palabras se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz de Dios no es frágil ni circunstancial. Es una paz que coexiste con el dolor, sin ser destruida por él. Esta paz nace de la reconciliación con Dios. El apóstol Pablo enseña que, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, según la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Esta reconciliación es clave. La angustia más profunda del ser humano no es emocional, sino espiritual, la separación de Dios.
Cuando esa brecha es restaurada, algo cambia en lo más hondo del alma. Desde una perspectiva doctrinal, la obra de Cristo en la cruz no solo perdona pecados, restaura la paz interior. El profeta Isaías anunció que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Esta profecía, en Isaías capítulo 53, versículo 5, revela que la paz no es un añadido superficial, sino un resultado directo del sacrificio de Cristo. Él cargó con aquello que nos angustiaba, para que nosotros pudiéramos vivir en descanso espiritual. La angustia también se alimenta de la preocupación excesiva por el futuro. El ser humano intenta anticipar, prever y controlar lo que vendrá. Sin embargo, Jesús confronta esta tendencia con palabras llenas de sabiduría cuando enseña que cada día trae su propio afán. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34, Jesús no niega la existencia de dificultades, pero invita a confiar en el cuidado diario de Dios. Aquí se introduce otro fundamento doctrinal, la providencia divina. Dios no solo creó el mundo, lo sostiene activamente. La providencia significa que Dios provee, guía y cuida cada detalle de la vida de sus hijos. El mismo Jesús utiliza ejemplos cotidianos para explicar esta verdad. Las aves del cielo que no siembran ni cosechan, y aún así son alimentadas. Los lirios del campo que no trabajan ni hilan, y aún así son vestidos con hermosura. Estos ejemplos no son poesía ingenua, son enseñanza teológica profunda sobre el cuidado constante de Dios. La angustia se debilita cuando el corazón aprende a descansar en la providencia divina. No se trata de pasividad, sino de confianza activa. El creyente actúa, trabaja y decide, pero lo hace desde la seguridad de que Dios sostiene el resultado. El libro de Proverbios enseña que el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos, según el capítulo 16, versículo 9. Esta verdad libera del peso de tener que cargar con todo. Otro aspecto doctrinal esencial es la obra del Espíritu Santo. Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Consolador. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, es la presencia viva de Dios habitando en el creyente. Su función incluye consolar, guiar, enseñar y fortalecer el corazón. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, Pablo explica que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, aun cuando no sabemos cómo orar. Esto significa que incluso en los momentos de angustia silenciosa, cuando las palabras no alcanzan, Dios sigue obrando desde dentro. El Espíritu intercede, sostiene y produce una paz que sobrepasa todo entendimiento, como enseña Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esta paz no siempre se puede explicar, pero se puede experimentar. Desde la teología bíblica, la angustia no es negada ni reprimida, es llevada a la presencia de Dios. Los salmos están llenos de oraciones honestas, incluso crudas, donde el salmista expresa miedo, confusión y dolor. Sin embargo, casi siempre hay un giro. La angustia es presentada delante de Dios y la confianza comienza a emerger. Esto nos enseña que la fe no consiste en no sentir angustia, sino en no permanecer atrapados en ella. Dios quita la angustia porque su naturaleza es traer orden donde hay caos, luz donde hay oscuridad, paz donde hay tormenta. No es una técnica emocional, es una obra espiritual profunda. Comprender estos fundamentos no elimina automáticamente el dolor, pero sí le quita su autoridad final sobre nuestra vida. Cuando estas verdades comienzan a arraigarse en el corazón, algo se transforma. La angustia deja de ser una prisión y se convierte en un espacio donde Dios se revela con mayor claridad, y desde allí, la fe empieza a traducirse en una forma distinta de vivir cada día. Parte 3. La fe vivida en medio de la angustia cotidiana. La verdad de que Dios quita la angustia alcanza su plenitud cuando desciende del entendimiento al corazón y del corazón a la vida diaria. No es suficiente saberlo, es necesario vivirlo. La fe cristiana no es solo una colección de creencias correctas, sino una experiencia transformadora que se expresa en decisiones, hábitos y actitudes concretas frente a la vida. La angustia suele manifestarse en lo cotidiano. No siempre llega en forma de grandes tragedias, sino en preocupaciones repetidas, pensamientos insistentes, cansancio emocional, presión constante. Aparece al pensar en el futuro, en la economía, en la salud, en la familia, en decisiones que parecen demasiado grandes para nosotros.
Y es precisamente allí donde la fe debe actuar. Vivir por fe en medio de la angustia no significa ignorar la realidad, sino interpretarla a la luz de Dios. El profeta Habacuc ofrece una imagen poderosa cuando declara que, aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, con todo él se alegrará en el Señor. Esta confesión, registrada en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18, no nace de una vida fácil, sino de una confianza profunda. La fe no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia la manera en que el corazón las enfrenta. Uno de los primeros pasos prácticos para vivir esta verdad es aprender a llevar la angustia a Dios en oración. No una oración formal o mecánica, sino una oración honesta. La Biblia nunca nos pide que escondamos lo que sentimos. Al contrario, nos invita a derramar el corazón delante de Dios. El Salmo número 62, versículo 8 dice: derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Derramar el corazón implica hablar con Dios tal como estamos, sin máscaras. Decirle lo que duele, lo que cansa, lo que asusta. La oración no es solo pedir soluciones, es permitir que Dios nos sostenga mientras caminamos por el proceso. Muchas veces la angustia no se disuelve en el momento, pero algo cambia internamente cuando oramos. Dejamos de cargar solos. La fe también se expresa en aprender a soltar el control. La angustia crece cuando intentamos controlar aquello que no está en nuestras manos. Jesús enseñó a confiar día a día, recordándonos que el Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Esto no elimina la responsabilidad, pero sí libera del peso de la autosuficiencia. Confiar es reconocer que Dios es Dios y nosotros no. El apóstol Pedro lo expresa con claridad cuando exhorta a echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, según la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. La palabra echar implica un acto deliberado. No es algo pasivo, es una decisión consciente de entregar lo que pesa. Cada día, a veces varias veces al día, es necesario volver a hacerlo. La comunión con Dios también juega un papel fundamental. La angustia se intensifica cuando el creyente se aísla espiritualmente. Leer la palabra, meditar en ella, escuchar su voz, no son prácticas religiosas vacías, son fuentes de vida. La palabra de Dios reordena los pensamientos, corrige las mentiras que la angustia susurra y recuerda promesas que el alma necesita escuchar una y otra vez. El Salmo número 1 describe al hombre bienaventurado como aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche. Esa meditación no es intelectual únicamente, es una forma de habitar la verdad. Cuando la mente se llena de la palabra, la angustia pierde espacio. No desaparece mágicamente, pero ya no gobierna los pensamientos. La fe práctica también se expresa en la manera en que hablamos. Las palabras tienen poder. La angustia suele manifestarse en palabras de derrota, temor y desesperanza. No se trata de negar la realidad con frases vacías, sino de aprender a declarar la verdad de Dios por encima de las emociones. El libro de Proverbios enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Hablar desde la fe es una forma de resistir la angustia. Imagina por un momento a alguien caminando en medio de una tormenta con una brújula firme en la mano. El viento sopla, la lluvia cae, el camino es difícil, pero la brújula mantiene la dirección. Así actúa la fe en medio de la angustia. No elimina la tormenta, pero evita que nos perdamos. Otro aspecto importante es aprender a descansar. La angustia suele ir acompañada de agotamiento físico y emocional. Dios no diseñó al ser humano para vivir en constante tensión. Desde la creación, Dios estableció el descanso como parte de su orden. El reposo no es pereza, es confianza. Cuando descansamos, reconocemos que el mundo sigue girando sin que tengamos que sostenerlo todo. Jesús mismo se retiraba a lugares apartados para orar y descansar, aun cuando había multitudes necesitadas. Esto nos enseña que cuidar el alma no es egoísmo, es sabiduría espiritual.
Un corazón agotado es más vulnerable a la angustia. Un corazón descansado puede escuchar mejor la voz de Dios. La fe también se vive en comunidad. Dios no nos llamó a caminar solos. La angustia se intensifica en el aislamiento. Compartir la carga con otros creyentes, recibir oración, consejo y compañía, es una forma concreta en que Dios quita la angustia. El libro de Eclesiastés afirma que mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Esta verdad sigue vigente. A veces la angustia no se va de inmediato porque Dios está obrando algo más profundo. Está formando carácter, enseñando dependencia, fortaleciendo la fe. El apóstol Pablo habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Esa paz no siempre llega cuando todo se resuelve, sino cuando el corazón aprende a confiar aún sin respuestas completas. Vivir esta verdad requiere paciencia. La fe no es un interruptor que se enciende y apaga. Es un camino. Hay días de victoria y días de lucha. Pero incluso en los días difíciles, Dios sigue presente, sigue obrando, sigue quitando la angustia poco a poco, capa por capa, como un padre amoroso que acompaña a su hijo. Cuando la fe se practica así, la angustia deja de definir la vida. Ya no es el centro, ya no es la voz dominante. Se convierte en una señal que nos recuerda volver a Dios, ajustar el paso, descansar en Él. Parte 4. Rostros bíblicos que atravesaron la angustia y hallaron descanso en Dios. La Escritura no presenta héroes inquebrantables ajenos al dolor humano. Al contrario, nos muestra hombres y mujeres profundamente reales, con temores, dudas, lágrimas y momentos de angustia intensa. Y es precisamente en esas historias donde descubrimos con mayor claridad cómo Dios actúa cuando el alma está oprimida. Estos relatos no están escritos solo para informar, sino para consolar, enseñar y fortalecer la fe de quienes hoy atraviesan luchas similares. Uno de los ejemplos más claros es el del rey David. Antes de ser rey, fue pastor, fugitivo, perseguido y traicionado. Muchos de los salmos que hoy leemos como cantos de esperanza nacieron en cuevas, en el desierto, en noches de miedo e incertidumbre. David no escondía su angustia. En el Salmo número 13 comienza con una pregunta desgarradora. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Esta no es la oración de alguien indiferente, sino de un corazón que sufre y se atreve a hablar con Dios desde su dolor. Sin embargo, algo ocurre a lo largo del Salmo. David recuerda el carácter de Dios, su misericordia, su fidelidad pasada, y termina declarando que confía en el amor del Señor y que su corazón se alegrará en su salvación. La angustia no desaparece de golpe, pero es transformada por la confianza. Este patrón se repite una y otra vez en los Salmos, lamento que se convierte en fe. Otro ejemplo profundamente humano es el del profeta Elías. Después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, donde Dios respondió con fuego del cielo, Elías cae en una profunda angustia. Amenazado por Jezabel, huye al desierto, se sienta bajo un enebro y pide morir. Dice que ya no es mejor que sus padres y que no puede más. Esta escena, registrada en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, muestra que incluso los más usados por Dios pueden experimentar agotamiento y desesperanza. La respuesta de Dios es reveladora. No reprende a Elías con dureza. Primero lo deja dormir, luego lo alimenta, después lo invita a caminar y finalmente le habla con una voz suave y delicada. Dios no solo atiende el aspecto espiritual, sino también el físico y emocional. Así quita la angustia, con cuidado integral, con paciencia, con cercanía. Elías no fue descartado por su debilidad, fue restaurado. Job es otro rostro imprescindible cuando hablamos de angustia. Su historia es una de las más intensas de toda la Biblia. Job pierde sus bienes, sus hijos y su salud. Sus amigos intentan explicarle su sufrimiento con argumentos simplistas, lo que solo aumenta su dolor. Job expresa su angustia con palabras duras, incluso cuestiona, se lamenta, se confunde. Sin embargo, nunca rompe su relación con Dios. A lo largo del libro, Job aprende que no siempre tendrá respuestas, pero sí la presencia de Dios. Cuando Dios finalmente le habla, no le explica cada detalle del sufrimiento, pero se revela como el Creador soberano, sabio y justo. Y esa revelación es suficiente para transformar el corazón de Job. Al final, Job declara que antes conocía a Dios de oídas, pero ahora sus ojos le ven. La angustia fue el camino hacia una relación más profunda. También encontramos a Ana, una mujer marcada por la angustia del corazón.
Estéril, humillada, incomprendida, Ana derrama su alma delante del Señor en el templo. Su oración no es elocuente, es silenciosa, cargada de lágrimas. El sacerdote Elí incluso malinterpreta su estado, pero Dios ve lo que nadie más ve. Dios escucha lo que no se oye con palabras, y Dios responde. Antes de recibir la respuesta visible, algo cambia en Ana. El texto dice que su semblante ya no estuvo más triste. La paz llegó antes que la solución. Esto nos enseña una verdad profunda. Dios puede quitar la angustia aún antes de cambiar las circunstancias externas. La paz es un regalo interior. El profeta Jeremías también vivió una vida marcada por la angustia. Conocido como el profeta llorón, fue rechazado, perseguido y encarcelado. En el libro de Lamentaciones, Jeremías expresa un dolor profundo por la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, en medio de ese lamento surge una de las declaraciones más esperanzadoras de toda la Escritura. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Estas palabras no nacen de una vida cómoda, sino de una fe probada en el dolor. Jeremías aprende que aun cuando todo parece derrumbarse, la fidelidad de Dios permanece. Y esa certeza sostiene el alma angustiada. En el Nuevo Testamento vemos a los discípulos enfrentando angustia en múltiples ocasiones. En una tormenta en el mar, mientras Jesús dormía en la barca, ellos entran en pánico. Creen que van a morir. Cuando despiertan a Jesús, Él calma el viento y las olas, pero también confronta su temor. Esta escena nos muestra que la angustia puede surgir incluso cuando Jesús está presente. Pero también nos enseña que su presencia es suficiente para traer calma. Jesús mismo experimentó angustia. En el huerto de Getsemaní, antes de la cruz, su alma estaba muy triste hasta la muerte. Oró con intensidad, sudó gotas de sangre, pidió que pasara de él aquella copa. Este momento revela algo esencial. La angustia no es pecado. Jesús, sin pecado alguno, experimentó angustia profunda, pero en medio de ella se rindió a la voluntad del Padre. Aquí encontramos el corazón del Evangelio. Dios no solo quita la angustia desde afuera, Él la conoció desde dentro. Jesús cargó con la angustia humana para abrirnos el camino hacia la paz eterna. Su resurrección es la confirmación de que la angustia no tiene la última palabra. Cada uno de estos rostros bíblicos nos recuerda que la angustia no es señal de abandono, sino muchas veces el escenario donde Dios se revela con mayor poder. Sus historias no están lejanas, dialogan con la nuestra. Nos dicen que es posible atravesar la noche sin perder la fe, llorar sin dejar de confiar, preguntar sin dejar de creer. Dios quitó la angustia de ellos no siempre de la misma manera, ni en el mismo tiempo, pero siempre con el mismo amor. Y ese mismo Dios sigue obrando hoy, con la misma fidelidad, con la misma compasión. Parte 5. Voces del alma. Testimonios que reflejan la obra de Dios. A lo largo de la historia, Dios no solo ha hablado a través de las Escrituras, sino también a través de las vidas transformadas por su gracia. Existen testimonios que, aún sin nombres conocidos ni relatos escritos en libros sagrados, reflejan con claridad cómo Dios quita la angustia de manera real y profunda. Estos testimonios, aunque simbólicos o imaginarios, representan experiencias que se repiten cada día en el corazón de quienes se atreven a confiar. Imagina a una mujer que durante años cargó con una angustia silenciosa. Por fuera cumplía con sus responsabilidades, sonreía, seguía adelante. Pero por dentro vivía con un nudo constante en el pecho. La noche era su enemiga, porque el silencio amplificaba los pensamientos. Un día, agotada, decidió dejar de luchar sola. Se sentó en su habitación sin palabras elaboradas y simplemente dijo: Dios, no puedo más. No hubo una voz audible ni una luz repentina. Pero algo cambió. No fue inmediato ni espectacular.
Fue como si un peso invisible comenzara a levantarse lentamente. Con el paso de los días, esa mujer empezó a encontrar descanso en pequeños momentos. Una palabra bíblica que le hablaba directo al corazón, una canción que traía consuelo, una oración sencilla que le devolvía la calma. La angustia no desapareció de un día para otro, pero ya no gobernaba su vida. Dios estaba obrando. Piensa ahora en un hombre que llevaba años preocupado por el futuro. Cada decisión lo paralizaba. El miedo al fracaso lo mantenía en constante tensión. Dormía mal, pensaba demasiado, anticipaba escenarios negativos. Había leído sobre la fe, pero nunca la había vivido de verdad. Un día, escuchó una enseñanza sobre confiar en Dios con todo el corazón. Esa verdad lo confrontó. Se dio cuenta de que decía creer, pero en realidad vivía como si todo dependiera de él. Ese día comenzó un proceso. Cada vez que la angustia aparecía, decidía orar. No con grandes discursos, sino con frases simples. Dios, confío en ti. Dios, tú sabes. Dios, guíame. Poco a poco, algo se reordenó en su interior. No porque todas las respuestas llegaron, sino porque dejó de cargar solo. La angustia perdió fuerza cuando la confianza creció. Imagina a una madre angustiada por uno de sus hijos. Las noches de preocupación eran constantes. Oraba, pero la inquietud volvía. Un día, leyendo el Evangelio, se detuvo en las palabras de Jesús cuando dijo que ni un gorrión cae a tierra sin que el Padre lo sepa. Esa imagen la tocó profundamente. Comprendió que el amor de Dios por su hijo era incluso mayor que el suyo. Ese día decidió entregar su preocupación a Dios de una forma distinta, no solo pidiendo, sino descansando. Desde entonces, cada vez que la angustia regresaba, recordaba esa verdad. No siempre era fácil, pero había aprendido a volver una y otra vez a la confianza. La paz no vino porque todo se resolvió, sino porque el corazón aprendió a descansar en manos más grandes. También hay testimonios de quienes enfrentaron angustias más profundas, enfermedad, pérdida, duelo. Personas que, en medio del dolor, encontraron consuelo no en explicaciones, sino en la presencia de Dios. Un hombre que perdió a un ser querido puede decir que la tristeza no se fue, pero la desesperación sí. Que las lágrimas siguen, pero la soledad ya no. Que el vacío sigue doliendo, pero ahora está acompañado por una esperanza firme. Estos testimonios tienen algo en común. Ninguno habla de una vida perfecta después de confiar en Dios. Hablan de una vida sostenida. Dios no prometió quitarnos toda lágrima ahora, pero sí prometió acompañarnos en cada una de ellas. Y esa compañía transforma la experiencia del dolor. Hay también testimonios de personas que lucharon con angustia interior sin causa aparente. Ansiedad constante, temor sin explicación, inquietud persistente. En esos casos, el proceso fue más largo, más silencioso, pero aún allí, Dios obró. A través de la oración constante, del acompañamiento espiritual, de la palabra, del descanso de la comunidad. Dios utilizó medios distintos, pero el resultado fue el mismo. La angustia perdió su dominio. Estos relatos no buscan idealizar la fe, sino mostrar su poder real. La fe no elimina la humanidad, la redime. Dios no nos transforma en personas insensibles, sino en personas sostenidas por su amor. Es importante entender que el testimonio no siempre es una historia de victoria rápida. A veces, el testimonio es la perseverancia. Es seguir creyendo aun cuando la angustia intenta regresar. Es levantarse cada día y elegir confiar una vez más. Es decir, con voz temblorosa, pero firme. Dios sigue siendo bueno. La Biblia nos enseña que somos consolados para poder consolar a otros. El apóstol Pablo escribe que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Esta verdad revela que la angustia, una vez sanada, se convierte en fuente de bendición para otros. Cada testimonio es una evidencia viva de que Dios sigue quitando la angustia hoy. No de forma uniforme, no siempre de la manera que esperamos, pero siempre de acuerdo con su sabiduría y amor. Estas historias reflejan que Dios no ha cambiado, que su compasión sigue activa, que su paz sigue disponible. Tal vez al escuchar estos testimonios, algo se despierta en tu interior. Tal vez te reconoces en alguno de ellos. Tal vez descubres que no estás solo, que lo que sientes no es extraño, que hay esperanza. Dios utiliza estas voces del alma para recordarte que Él sigue obrando también en ti. Parte 6. Caminos espirituales para vivir libres de la angustia cada día. Vivir bajo la verdad de que Dios quita la angustia no es un evento aislado, sino un caminar diario. La libertad interior se cultiva, se protege y se fortalece con decisiones espirituales constantes. Dios obra de manera soberana, pero también nos invita a participar activamente en el proceso de vivir en su paz. Existen prácticas espirituales que, lejos de ser rituales vacíos, se convierten en canales vivos por donde fluye el descanso del alma. Uno de los primeros caminos es aprender a reconocer la angustia a tiempo. Muchas veces no la enfrentamos porque la normalizamos. Vivimos con tensión constante y la aceptamos como parte de la vida. Sin embargo, Dios no diseñó el corazón humano para vivir oprimido. Reconocer la angustia no es debilidad, es honestidad espiritual. Es decir, delante de Dios: algo no está bien en mi interior y necesito tu ayuda. El siguiente paso es llevar esa angustia a la luz. La angustia se fortalece en el silencio interior, en los pensamientos no expresados, en las cargas ocultas. Cuando se lleva a la presencia de Dios, pierde poder. La oración diaria, aun breve, se convierte en un acto de liberación. No siempre se trata de orar largo, sino de orar real. Decir lo que duele, lo que inquieta, lo que pesa. La palabra de Dios también cumple un papel central. No como un texto informativo, sino como alimento diario. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el alma se alimenta de la verdad, la angustia encuentra menos espacio. Leer la Escritura con calma, meditar en un versículo, repetir una promesa durante el día, es una forma concreta de renovar la mente. Otro camino espiritual fundamental es la gratitud. La angustia suele enfocarse en lo que falta, en lo que no se ha resuelto, en lo que podría salir mal. La gratitud, en cambio, dirige la mirada a lo que Dios ya ha hecho. El apóstol Pablo exhorta a presentar las peticiones delante de Dios con acción de gracias, no porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo fiel. La gratitud no niega el dolor, pero evita que el corazón se hunda en él. Aprender a vivir el presente también es una práctica espiritual. La angustia muchas veces se alimenta del futuro imaginado. Preocupaciones que aún no han ocurrido roban la paz del hoy. Jesús enseñó a vivir día a día, confiando en el cuidado diario del Padre. Esto no significa irresponsabilidad, sino confianza. Cada día tiene su propio desafío y su propia gracia. El descanso intencional es otro camino clave. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad constante, pero el descanso es un mandato divino. Dios mismo descansó, no por cansancio, sino para establecer un ritmo saludable. Apartar tiempo para detenerse, para respirar, para estar en silencio delante de Dios es una forma de resistir la angustia. El alma necesita pausas para recordar que no todo depende de ella. La confesión también libera. Confesar no es solo reconocer pecados, sino expresar cargas. Compartir con alguien de confianza lo que se está viviendo
puede ser una herramienta poderosa de sanidad. Dios utiliza la comunidad como un medio de gracia. Cargar juntos aligera el peso. La angustia se debilita cuando deja de ser solitaria. Otro aspecto importante es aprender a discernir la voz interior. No todo pensamiento que surge en la mente proviene de Dios. La angustia suele traer pensamientos exagerados, catastróficos, acusadores. La palabra de Dios nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto implica cuestionar lo que pensamos a la luz de la verdad. Preguntarnos si ese pensamiento produce paz o temor, fe o desesperanza. El servicio también tiene un efecto profundo. Cuando el creyente vive solo enfocado en su dolor, la angustia se intensifica. Pero cuando comienza a servir, a ayudar, a bendecir a otros, algo se reordena internamente. No porque el dolor desaparezca, sino porque el amor de Dios fluye hacia afuera. El servicio no es evasión, es participación en la obra sanadora de Dios. La adoración es otro camino poderoso. Adorar no es solo cantar, es reconocer quién es Dios por encima de lo que sentimos. La adoración eleva la mirada. En la Biblia vemos cómo, en medio de situaciones difíciles, el pueblo de Dios adoraba y algo cambiaba. A veces cambian las circunstancias, otras veces cambia el corazón. En ambos casos, la angustia pierde terreno. Finalmente, aprender a esperar es parte del proceso. Dios no siempre actúa según nuestros tiempos. La espera puede ser incómoda, pero también es formativa. En la espera, la fe madura, la dependencia se profundiza y la angustia se va transformando en confianza. Esperar no es resignarse, es confiar activamente. Estos caminos espirituales no son fórmulas mágicas. Son prácticas vivas que, sostenidas en el tiempo, producen fruto. Dios quita la angustia de muchas maneras, y a menudo lo hace mientras caminamos con Él día tras día. Cada pequeño paso de fe cuenta. Cada decisión de confiar, aunque parezca mínima, tiene un impacto eterno. Parte 7. Una paz que nos une como familia espiritual. Cuando Dios comienza a quitar la angustia del corazón de una persona, ese proceso no ocurre en aislamiento. La obra de Dios en un individuo siempre tiene un impacto comunitario. La fe cristiana no fue pensada para vivirse en soledad, sino en comunión. La paz que Dios deposita en el corazón no solo sana internamente, también construye vínculos, restaura relaciones y fortalece a la familia espiritual. La angustia tiende a aislar. Hace que la persona se encierre en sí misma, que se sienta incomprendida, que piense que nadie más puede entender lo que está viviendo. Este aislamiento no solo intensifica el dolor, sino que debilita la fe. Por eso, uno de los frutos más hermosos de la obra de Dios es la restauración de la comunión. Cuando Dios quita la angustia, también rompe las barreras que nos separan unos de otros. La Biblia describe a la iglesia como un cuerpo. Cada miembro cumple una función y todos están interconectados. El apóstol Pablo enseña que si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos se gozan con él. Esta imagen no es simbólica únicamente, es una realidad espiritual. La sanidad de uno fortalece a todos. La paz de uno se convierte en esperanza para otros. Cuando una persona comparte cómo Dios la ha sostenido en medio de la angustia, se produce algo profundo. No se trata de exhibir una victoria personal, sino de testificar la fidelidad de Dios. Ese testimonio se convierte en un puente para otros corazones cansados. Escuchar que alguien más ha atravesado la noche y ha encontrado luz despierta fe en quienes aún están luchando. La familia espiritual es el espacio donde la angustia puede ser nombrada sin juicio, donde las lágrimas no son vistas como falta de fe, sino como parte del proceso humano, donde la oración,
no es una formalidad, sino un acto de amor genuino. Dios utiliza a su pueblo para quitar la angustia a través de palabras de ánimo, de abrazos oportunos, de silencios compartidos. Jesús mismo formó una comunidad alrededor suyo. No caminó solo. Compartió mesa, camino, enseñanza y vida con sus discípulos. Incluso en sus momentos más difíciles, buscó compañía. En Getsemaní pidió a algunos que velaran con él. Esto nos enseña que buscar apoyo no es debilidad espiritual, sino una expresión de humanidad redimida. La comunión también nos protege de cargas innecesarias. Muchas angustias se intensifican porque creemos que debemos enfrentar todo solos. En la comunidad cristiana aprendemos a compartir la carga. El libro de Gálatas exhorta a llevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Esta ley es la del amor. Cuando compartimos el peso, la carga se vuelve más liviana. Además, la vida en comunidad nos ayuda a mantener la perspectiva. En medio de la angustia, la visión se estrecha. Todo parece girar alrededor del problema. La comunión nos recuerda que hay más. Escuchar otras historias, servir juntos, adorar juntos, nos saca del encierro interior. No para negar lo que duele, sino para recordar que Dios sigue obrando en muchos frentes. La paz que Dios da no es individualista. No es una experiencia privada que se guarda para uno mismo. Es una paz que fluye, que se comparte, que se multiplica. Cuando una comunidad aprende a descansar en Dios, se convierte en un refugio para los que llegan cargados. Se convierte en un espacio seguro donde la angustia puede encontrar consuelo. También es importante reconocer que la comunidad no es perfecta. Está formada por personas en proceso. A veces habrá errores, incomprensiones, silencios incómodos, pero aún en esas imperfecciones, Dios sigue obrando. La gracia que hemos recibido es la misma que estamos llamados a extender. La paciencia que Dios tiene con nosotros es la misma que debemos tener con otros. Vivir como familia espiritual implica aprender a escuchar. Muchas veces, cuando alguien está angustiado, no necesita soluciones rápidas ni respuestas teológicas elaboradas. Necesita ser escuchado. La escucha es un acto espiritual. Es decir, con nuestra atención, tu dolor importa. Dios utiliza esa escucha para traer alivio. La oración comunitaria también tiene un poder especial. Cuando varias voces se unen para clamar, algo se fortalece en el ambiente espiritual. No porque Dios necesite muchas voces para actuar, sino porque el corazón humano se afirma al saberse acompañado. Orar juntos recuerda que no caminamos solos, que otros están intercediendo, creyendo, esperando junto a nosotros. La unidad en medio de la angustia es un testimonio poderoso. En un mundo marcado por la prisa, la competencia y la indiferencia, una comunidad que se cuida, que se sostiene y que camina junta en medio del dolor, refleja el carácter de Cristo. Jesús dijo que en esto conocerían todos que somos sus discípulos. En el amor mutuo. Cuando Dios quita la angustia de una persona, esa sanidad se convierte en semilla. Semilla de consuelo, de comprensión, de empatía. Quien ha sido consolado aprende a consolar. Quien ha sido sostenido aprende a sostener. Así, la familia espiritual se edifica no desde la perfección, sino desde la gracia compartida. Este principio nos recuerda que la fe no es solo vertical, entre Dios y el individuo, sino también horizontal, entre hermanos. Ambas dimensiones son inseparables. Dios quita la angustia al restaurar la relación con Él, pero también al fortalecer los lazos entre nosotros. Cuando una comunidad vive bajo esta verdad, se convierte en un lugar donde la paz no es solo un concepto, sino una experiencia palpable. Un lugar donde la angustia no es negada, pero tampoco tiene la última palabra. Un lugar donde la esperanza se renueva constantemente.
Parte 8. La transformación interior que permanece aún en la prueba. Cuando Dios quita la angustia, no solo produce un alivio momentáneo, inicia una transformación interior que permanece aún cuando la vida sigue presentando desafíos. Esta obra profunda no siempre se percibe de inmediato, pero con el tiempo se manifiesta en una manera distinta de pensar, sentir y reaccionar frente a las circunstancias. La angustia deja de ser el centro y la confianza en Dios comienza a ocupar ese lugar. Una de las transformaciones más evidentes es el cambio en la manera de interpretar las pruebas. Antes, cada dificultad podía ser vista como una amenaza, como una señal de fracaso o abandono. Pero cuando el corazón aprende a descansar en Dios, las pruebas comienzan a verse como procesos, no como castigos, sino como espacios donde Dios sigue obrando. Esta nueva mirada no elimina el dolor, pero le quita el carácter destructivo. El apóstol Pablo expresa esta transformación cuando afirma que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esta declaración, registrada en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, no dice que todas las cosas sean buenas, sino que Dios puede obrar bien aún a través de ellas. Comprender esto libera al corazón de una angustia constante frente a lo inesperado. Otra transformación profunda ocurre en la identidad. La angustia suele atacar la identidad, susurrando mentiras sobre el valor personal, la capacidad y el futuro. Cuando Dios comienza a quitar la angustia, el creyente empieza a afirmarse en lo que Dios dice, no en lo que siente. La identidad deja de depender del rendimiento, del reconocimiento o del control, y se ancla en el amor incondicional de Dios. La Biblia enseña que somos hijos de Dios, y esa verdad redefine todo. Un hijo no vive angustiado por temor a ser abandonado, vive confiado en el cuidado del Padre. Esta relación no elimina las responsabilidades, pero sí elimina el miedo paralizante. La seguridad de saberse amado produce una paz estable. También se transforma la manera de enfrentar el futuro. La angustia vive proyectándose hacia adelante, anticipando escenarios negativos. Pero cuando la fe madura, el futuro deja de ser una amenaza constante. No porque todo esté garantizado según nuestros deseos, sino porque sabemos quién camina con nosotros. El futuro ya no se enfrenta solo. Esta transformación no ocurre de manera automática. Es el resultado de un caminar continuo con Dios. Cada vez que la angustia intenta regresar, el creyente tiene nuevas herramientas espirituales. Ya no reacciona de la misma manera. Reconoce las señales, se detiene, ora, recuerda promesas, busca apoyo. La angustia puede tocar la puerta, pero ya no gobierna la casa. Otro fruto de esta obra interior es la paciencia. La angustia suele generar urgencia, desesperación, prisa por resolver. La paz que Dios da enseña a esperar. No una espera pasiva, sino una espera confiada. La paciencia espiritual es una señal de madurez. Es la capacidad de sostener la esperanza aun cuando el tiempo se alarga. El libro de Isaías declara que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esta promesa no está ligada a la ausencia de cansancio, sino a la renovación interior. La espera en Dios no debilita, fortalece, y en ese fortalecimiento la angustia pierde terreno. La transformación también se manifiesta en la manera de relacionarse con otros. Una persona que ha aprendido a descansar en Dios se vuelve más compasiva, menos reactiva, más comprensiva. La angustia suele endurecer el corazón, la paz lo ablanda. Donde antes había irritación constante, comienza a haber mansedumbre. Donde había temor, comienza a haber confianza. Esta obra interior no significa que nunca más habrá momentos difíciles. Significa que esos momentos ya no definen la vida. El creyente aprende a atravesarlos con una base firme.
La fe deja de ser solo una respuesta en la crisis y se convierte en una forma de vida. Incluso el silencio interior cambia. Antes, el silencio podía ser incómodo, lleno de pensamientos inquietantes. Con el tiempo, el silencio se convierte en un espacio de encuentro con Dios. No siempre hay palabras, pero hay presencia. No siempre hay respuestas, pero hay paz. La transformación que Dios produce también redefine el propósito del dolor. La angustia, una vez sanada, se convierte en una fuente de sabiduría. El creyente que ha sido sostenido puede acompañar a otros con mayor sensibilidad. No desde la teoría, sino desde la experiencia. Esto no glorifica el sufrimiento, pero sí redime su significado. La fe se vuelve más profunda, menos dependiente de emociones fluctuantes. Se aprende a confiar aun cuando no se siente. Esta es una de las transformaciones más significativas. La fe madura no se apoya solo en sensaciones, sino en convicciones. La paz deja de ser frágil. Dios quita la angustia no solo para aliviar, sino para formar. Forma un corazón más firme, una mente más clara, una esperanza más estable. Esta obra interior es un regalo que permanece. Es una paz que puede ser sacudida, pero no destruida. Con el tiempo, el creyente descubre que ya no vive esperando que todo esté bien para estar en paz. Vive en paz aún mientras algunas cosas siguen en proceso. Esta es una libertad profunda. No la libertad de no sentir, sino la libertad de no ser gobernado por lo que se siente. Esta transformación interior es silenciosa, pero poderosa. No siempre se nota desde afuera, pero se percibe en la manera de caminar, de hablar, de enfrentar la vida. Es la evidencia de que Dios ha estado obrando en lo profundo. Cuando esta obra se consolida, el corazón comienza a descansar de una manera nueva. La angustia ya no es una amenaza constante, sino una señal que recuerda volver a Dios. Y en ese volver constante, la fe se fortalece. Parte 9. Un cierre con esperanza eterna y un llamado a confiar. Llegar a este punto del camino no significa que todas las preguntas hayan sido respondidas, ni que toda dificultad haya desaparecido. Significa algo más profundo y más firme. El corazón ha sido reorientado. La angustia ya no ocupa el trono interior. Ya no gobierna los pensamientos, las decisiones ni la esperanza. Ahora hay una verdad más grande sosteniendo el alma. Dios quita la angustia y lo hace desde dentro hacia afuera. A lo largo de este recorrido hemos visto que la angustia no es un enemigo extraño a la experiencia humana ni a la vida de fe. Está presente en las Escrituras, en la vida de los creyentes, incluso en los momentos más santos. Pero también hemos visto que nunca aparece sola. Siempre que la angustia se manifiesta, la gracia de Dios está más cerca de lo que imaginamos. Dios no prometió una vida sin noches oscuras, pero sí prometió ser luz en medio de ellas. No prometió que nunca lloraríamos, pero sí prometió recoger cada lágrima. No prometió que todo sería fácil, pero sí que nunca estaríamos solos. Estas promesas no son ideas abstractas, son anclas para el alma cansada. El apóstol Pablo, al final de su vida, pudo decir que había aprendido a estar contento cualquiera que fuera su situación. Esta afirmación no nace de una vida cómoda, sino de una vida profundamente rendida. Pablo entendió que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia constante de Dios en el interior. Aquí se revela una verdad clave. Dios no quita la angustia eliminando toda dificultad, sino enseñándonos a caminar con Él a través de ellas. Y en ese caminar, algo se rompe. Se rompe la ilusión de control absoluto. Se rompe la dependencia de la autosuficiencia. Se rompe el miedo a no poder más, y en su lugar nace una confianza nueva, más humilde, más real, más firme.
El cierre de este mensaje no es un punto final, sino una invitación. Una invitación a vivir desde la fe y no desde el temor. A reconocer que la angustia puede volver a tocar la puerta, pero ya no tiene derecho a quedarse. A recordar que cada vez que el corazón se sienta oprimido, hay un refugio disponible. Dios no se cansa de escuchar, no se cansa de sostener, no se cansa de restaurar. Su misericordia no se agota y su paciencia no se termina. Cada mañana, su fidelidad se renueva. Esta verdad es la base de nuestra esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza probada en el dolor y afirmada en la promesa. El libro del Apocalipsis nos recuerda que llegará un día en que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo y ya no habrá muerte, ni clamor, ni dolor. Esta promesa apunta a una esperanza eterna. Mientras ese día llega, caminamos sostenidos por la certeza de que Dios ya está obrando aquí y ahora. La angustia no define tu identidad, no define tu futuro, no define tu valor. Puede haber marcado temporadas, pero no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y su palabra es vida, es paz, es restauración. Tal vez hoy no todo está resuelto. Tal vez hay procesos abiertos, heridas que aún sanan, preguntas que siguen sin respuesta. Pero hay algo que sí puede estar firme: tu confianza en Dios. Esa confianza es suficiente para seguir adelante. No porque todo esté claro, sino porque Él es fiel. Este es el llamado final. Confía, no en tus fuerzas, no en tu capacidad de entenderlo todo, no en que mañana será perfecto. Confía en Dios. Entrégale lo que pesa. Descansa en su cuidado. Permite que su paz gobierne tu corazón, aun cuando la vida siga siendo desafiante. Si este mensaje ha hablado a tu interior, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Permite que otros encuentren consuelo donde tú encontraste esperanza. Y recuerda esta verdad cada vez que la angustia intente regresar. Dios es mi paz en medio de la angustia. Que esta verdad no sea solo una frase, sino una experiencia viva que te acompañe cada día. Dios sigue contigo, y eso es suficiente.